Bien, gracias, pastor. Bueno, pues primeramente muchas gracias por la oportunidad de poder compartir hoy una palabra, poder dirigirme a esta preciosa iglesia en esta noche tan maravillosa. Deseo con todo mi corazón haceros bien hoy. He tenido tiempo para estar meditando y el Señor ha puesto en mi corazón un pasaje de la Escritura donde, si soy fiel a Dios, creo que vamos a disfrutar, porque el Señor nos va a hablar a todos hoy. Yo no quiero, ya me conocen, soy de la zona, así que yo no quiero robar tiempo, únicamente agradecer a mi hermano Raúl la bondad, la gentileza de haberme escrito para que estuviera hoy aquí. Él ha sido el puente, un joven que tiene mucho futuro en Dios. Yo vi en él hace muchísimos años el precioso potencial que Dios había puesto en él, y sé que Dios tiene grandes planes con él, con su esposa, como matrimonio. Creo que viene un futuro maravilloso para ellos. Bueno, voy a compartir una palabra que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2 y el verso 8. En el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, ahí vemos reflejado el mensaje a las 7 iglesias. 7 iglesias que se encontraban en la región de lo que se conoce como el Asia Menor, aunque realmente en el Asia Menor había más de 7 iglesias. No solamente había 7, había más. Por ejemplo, Colosas pertenecía al Asia Menor, y había más iglesias que pertenecían al Asia Menor, pero únicamente lo que hace el Espíritu Santo no hay quien lo haga, y es que Él mira a esa región del Asia y Él escoge 7 iglesias. Él hace mandar un mensaje a cada una de ellas, y esos 7 mensajes a esas 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, componen un único mensaje que serviría para la iglesia universal a través de los tiempos. Únicamente puede hacerlo eso el Espíritu Santo, nadie más. Pues Él mira a la región del Asia, hace mandar una carta al ángel de la iglesia. Cuando aquí en el Apocalipsis aparece la palabra escribe al ángel, ahí la palabra ángel se traduce mensajero, sería lo mismo en este caso, escribe al pastor de la iglesia. Así que el pastor recibía la carta y él tenía que leerla en la congregación. Entonces, aunque él recibía la carta, el destinatario era el pastor, pero el mensaje iba dirigido a todos. Así que esto es un mensaje para todos, incluido yo que estoy predicando. Y es en el capítulo 2 y verso 8 cuando dice, vamos a leer primero y luego hacemos una introducción para ubicarnos en lo que hemos leído. Dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ruego a Dios que su palabra hoy corra y sea glorificada, y que todo lo que está atesorado en la eternidad del amor de Dios tome lugar hoy. Verán, yo soy de los que defiendo que para entender Biblia basta Biblia. Soy de los que defiendo que para comprender el mensaje de las Sagradas Escrituras, pues basta Biblia.
hay algunos libros que tienen unos títulos un poco extraños, como 7 pasos cómo orar, 14 pasos de cómo llegar a Dios. Bueno, yo respeto todas las opiniones, pero yo soy de los que defiendo que para entender Biblia basta Biblia, pero para enriquecer el conocimiento en ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras es necesario conocer más cosas. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos hermenéutica y queremos dar el verdadero interpretación al texto o al pasaje que estamos leyendo y queremos examinarlo y escuadriñarlo y profundizar, cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que cualquier campo académico, ya sea ciencia, astronomía, geografía, poesía, cualquier campo académico que uno pueda estudiar, los haya escondidos en la palabra de Dios. En ocasiones necesitamos conocer varias cosas para entender el contexto de un pasaje o un texto que hemos leído. Nosotros hemos leído esto y bien podíamos tomar y empezar a predicar ya. Podíamos hacerlo, no hay ningún problema. Pero para enriquecernos este pasaje y ubicarlo en el contexto, número uno, tenemos que saber quién escribe. En ocasiones tenemos que saber quién escribe el documento. Tenemos que saber quién es el destinatario, quién lo recibe, en qué mundo vivía, bajo qué cultura estaba viviendo, cuál era la influencia política en la que a él le rodeaba. Todo esto, hermanos, nos va a ayudar a entender las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, si no conocemos ciertas costumbres del pueblo de Israel, desconocemos gran parte de la Biblia. Y a veces, por no usar esto en la hermenéutica, cometemos varios errores. Por ejemplo, hay un pasaje en Corintio que se dice: deshonroso es al hombre dejarse crecer el cabello. Eso es un texto de la palabra. En ocasiones se ha tomado ese texto para decir: no te puedo dar un cargo, no te puedo bautizar, no puedo ponerte en el coro, no puedo darte un cargo porque tienes el pelo largo, porque la Biblia dice. Y tomamos la Biblia como pretexto. La Biblia dice: deshonroso es al hombre dejarse crecer el cabello. Cuando tomamos ese texto para aplicar a lo que yo he dicho, que se ha hecho mucho, cometemos un gran error. Porque cuando aplicamos todo lo que les he dicho a ese texto, descubrimos el verdadero significado. Ese texto está en el libro de Corintios. El libro de Corintios eran gentiles que venían de un mundo helénico, que se habían convertido al cristianismo, pero que venían de sus creencias paganas. Y en sus creencias helénicas, tener el pelo largo daba una imagen equivocada a la sociedad. La imagen era su orientación sexual. Y creo que sobran palabras. Estaban dando una imagen equivocada. Luego se convirtieron a Dios y ellos seguían con ese mismo pelo. Entonces Pablo les explica y dice: no es bueno, deshonroso es al hombre. La misma naturaleza os enseña que es deshonroso, si habéis cambiado interiormente, mostrarlo exteriormente. Para un judío era todo lo contrario, era honroso dejarse crecer el cabello, porque era un voto de nazareo, de consagrado. Recordaba lo que hizo Sansón. Entonces, en este pasaje, cuando aplicamos nosotros la historia, este pasaje cobra sentido. Porque verán, Dios manda un mensaje a una iglesia que está en Esmirna. Esmirna no era la capital del Asia Menor. La capital del Asia Menor era una ciudad llamada Éfeso. Éfeso realmente era impresionante. Éfeso tenía un puerto marítimo increíble. Venían de todos los lados del Asia, de todos los lados de Grecia, venían
a visitar la capital del Asia Menor, la única que rivalizaba con la Gran Alejandría. Venían lo que llamaban adoradores ambulantes. Venían a adorar a lo que hoy conocemos como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el gran templo de la diosa Diana, Diana de los Efesios. Un templo impresionante de mármol cubierto de oro, de 127 columnas de 22 metros de alto. Increíble, venían de todos los lados. Se hacían grandes mercadillos, ahí traficaban, negociaban. Era una ciudad transitada, era la capital del Asia Menor. De hecho, la palabra Éfeso significa deseada. Pero si Éfeso era la deseada del Asia, a Esmirna, según los historiadores como Plinio el Viejo y Flavio Josefo, la llamaban la encantadora. Esmirna sin duda era la encantadora Esmirna. A 64 kilómetros al norte de la capital del Asia Menor se encontraba Esmirna, en una ruta perfecta. Una ruta que iba desde la India, Persia y Roma. Una ruta perfecta para los ambulantes y negociantes. Según algunos censos, y los romanos solían hacer censos, y esto ya lo vemos en Lucas, cuando dice la Biblia que tuvieron que hacer un censo, por eso José y María fueron a Belén, porque hubo un censo. Normalmente censaban en el mundo romano para cobrar impuestos, y dicen algunos escritos que en la ciudad de Esmirna albergaban 200.000 habitantes. O sea, no era una ciudad pequeña, era una ciudad muy habitada. Era una ciudad próspera, tan próspera que según Plinio el Joven dice que había gente que vivía ahí que llegaban a donar 10.000 denarios al gobierno para que la ciudad siguiera siendo más bonita. O sea, no es que la gente pedía dinero al gobierno para comer. No, es que tenían tanto dinero que regalaban dinero al gobierno. 10.000 denarios. Un denario era el salario de un jornalero durante 10-12 horas. Estamos hablando, el trabajo de 10.000 días lo regalaban. Por eso llamaban a Esmirna, la llamaban el adorno de Asia. Algunos la llamaban la dorada, y luego vamos a ver por qué. Una ciudad que todas las calles de Esmirna estaban pavimentadas. Esto costaba mucho dinero y mucho trabajo. Se dice que albergaban escuelas de ciencia, de medicina, que albergaba dentro de ellas la mayor biblioteca musical. Los grandes músicos de la antigüedad nacían, precisamente, salían de Esmirna. En Esmirna creció y estudió un gran famoso escritor que la llamaron Homero, la cuna de Homero. De ahí que se escribió la Ilíada, la famosa escritura de la Ilíada de Homero, donde cuenta la gran batalla de Troya. Pues el escritor nació ahí. O sea, de ahí nacieron grandes escritores, músicos, gente experta en medicina. La cultura, la economía, la belleza, el arte. Había 3 templos impresionantes. Uno de ellos era el templo, como eran griegos, los griegos tenían muchos dioses, había un templo dedicado al dios Baco. El dios Baco es el dios del vino. Había otro templo muy famoso que era el templo a Zeus, que según la mitología griega, Zeus dios de los mortales, pero el templo más importante era el de la diosa Cibeles. Cibeles, en la mitología griega, es... algunos se están acordando del Real Madrid, ¿no? Bien. La diosa Cibeles, en la mitología griega, es la madre de Zeus, dios de los mortales, Poseidón, dios de los mares, del Hades, dios del inframundo. Era la esposa de Cronos, el dios de la tiranía. Pues escuchen, del templo a la diosa Cibeles, a la puerta del templo a Zeus, era una calle principal. Toda la calle estaba pavimentada de ladrillos de oro. ¿De dónde creen que viene la idea de las calles de oro?
Las calles de oro, proviene la idea de que ya había en la época de Apocalipsis una ciudad que literalmente la calle eran ladrillos de oro. O sea, tenían tanto dinero, vivían tan bien, que pisaban sobre ladrillos de oro. Ahora, conociendo todo esto, es muy importante tenerlo en cuenta porque en esa ciudad había una iglesia de Dios. ¿A quién no le hubiera gustado vivir en Esmirna? No hay paro, dinero de sobra. Una ciudad llena de cultura, escuelas de medicina, de arte. Tenías todas las posibilidades para ser, pues, un gran empresario de la época. Las mejores comodidades las tenías ahí. Podía vivir uno como en un trozo de cielo. Era tan increíble que caminaba la gente sobre calles de oro. ¿A quién no le hubiera gustado vivir en Esmirna? A todos. Pero si encima tenemos una iglesia, doble gozo. Uno piensa, si la ciudad era así, imagínate cómo tenía que ser la iglesia. Un templo impresionante. Un púlpito increíble. Pues lejos de la realidad y entramos. ¿Cómo es posible que en una ciudad donde había tanto dinero que el oro estaba por las calles, le dice Dios, yo conozco tus obras, dice tu tribulación y atención, y tu pobreza? Y ahí cuando la palabra pobreza no se interpreta como bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No está hablando esa pobreza espiritual. Literalmente aquí, en el griego, se interpreta porque yo estoy viendo cómo pasáis hambre. ¿Y sabes por qué eran tan pobres? Literalmente pasaban hambres. La consecuencia era esta, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Es que la iglesia en Esmirna vivían en tribulación. Número uno, eran perseguidos. Flavio Josefo dejó escrito que a los cristianos en Esmirna los llamaban la mancha de Esmirna. Otros le llamaban el gran error. Y algunos los llamaban ateos. Y me dirás, Eugenio, un ateo es el que no cree en la divinidad. Bueno, los griegos llamaban ateos a los cristianos por creer en un solo Dios verdadero. Los griegos tenían muchos dioses, incluido el César. Pero los cristianos creían en un solo Dios verdadero. Por eso los llamaban ateos. En un lugar donde los inconversos viven tan bien económicamente que regalan dinero al gobierno. En un lugar donde hay tanto dinero que pisan el oro con sus pies, la iglesia pasa hambres. Lo que estamos viviendo ahora, por eso he elegido este pasaje, es una breve tribulación. Pero no deja de ser una tribulación, hermanos. Es una tribulación lo que estamos viviendo en estos tiempos, porque número uno, han tocado lo más preciado que Dios nos ha dado, la libertad. Nos privan de la libertad, nos han estado controlando cuándo salimos, cuándo vamos a nuestras casas, la manera en que trabajamos, cuánto tiempo tenemos que estar en la calle, nos controlan el tiempo, la libertad gloriosa de los hijos de Dios es el regalo más hermoso que Dios nos ha dado. Es una tribulación, nos han cerrado literalmente las iglesias. Yo, hermanos, que estoy colaborando con la zona de Madrid, concretamente con la Secretaría, diariamente lidio con problemas. Se me rompe el alma cada vez que tengo que hablar con un dueño de un local. Estuve durante 20 días hablando con un abogado, intentando salvar una iglesia. No pudimos hacer nada. Y estoy viendo cómo iglesias se nos escapan de las manos, se nos cierran locales. Y es que para abrirlas ahora va a haber un problema mayor. Estamos viviendo en tribulación. Iglesias cerradas, no sabemos cuándo vamos a abrir las iglesias. Y es que si vivimos en tribulación, a eso tienes que sumarle que si antes estábamos en crisis, la crisis que viene es mayor aún.
Porque no podemos trabajar. Los que viven en los mercados todavía no pueden trabajar. Yo llevo 15 días, hermanos, yo vivo de mi venta. Yo dando un paso de fe, dejé todo. Me abandoné en las manos de Dios. Necesitaba empezar de cero. Y dejé el trabajo, dejé todo. Y confié en Mateo capítulo 6, verso 26. Y me agarré a las promesas de Dios. Y llevo apenas 10, 15 días que mis amigos me llaman y puedo salir a vender. Estamos viviendo en tiempos donde la economía está siendo golpeada y a muchos, hermanos, hay mucha gente atribulada por ello. Es ahora cuando la iglesia está pasando por el examen que pasó Esmirna. Es lo mismo que pasó el salmista Asaf. Dice, yo veo a los inconversos, gente impía. Y dice Asaf, casi resbalan mis pies viendo la prosperidad de los impíos. Yo no entiendo cómo los que hacen maldades prosperan. Los que se ríen de Dios prosperan. Y sin embargo nosotros estamos siendo atribulados. Es aquí donde la iglesia está pasando por un examen. Y ahora, yo quiero aclarar algo de antemano. Si quieren saber mi opinión acerca de esta pandemia Dios no la ha enviado ni la ha provocado. Hermanos, yo quizás no sé de otras cosas, pero a mí me apasiona Dios, hermanos. Y yo no veo su firma aquí. No es la firma de mi papá. Esta pandemia Dios no la ha mandado ni la ha provocado. ¿Por qué lo permite? He ahí la cuestión, como dijo Shakespeare. Por lo que a mí respecta, a mí Dios no me ha dicho, Eugenio, yo permito esto por esta razón y por otro. A mí Dios no me lo ha explicado. A lo mejor algún hermano sí, pero a mí no. Pero yo entendí que cuando mi Padre permite algo en la tierra, porque Él es dueño de todas las cosas, y nada sucede sin el consentimiento de Dios. Cuando yo he entendido que Dios permite algo donde sus hijos e hijas son afectados, yo he entendido que es por dos motivos. Número uno, no me lo explica porque no lo entendería, ya que sus pensamientos y los míos hay una distancia del cielo a la tierra. Número dos, no me lo explica porque quizá no lo acepte. Porque cuando Dios trata con sus hijos, Él, si ha de mostrarle algo, le mostrará el resultado, pero no el proceso. Y el ejemplo está en José. Dios le mostró el resultado a José. Serás gobernador de tus hermanos. Tendrán que venir a ti. Y él se levanta. Y una mañana se levanta con una sonrisa en sus labios. Y él cuenta un sueño alegre. Le contó Dios, le mostró el resultado final, pero no el proceso. Porque si le llegan a decir a José, mira, para llegar allí al resultado, mira, te voy a decir algo del proceso. Cuando cuentes tus sueños, dejarán de hablarte pacíficamente. Tus hermanos te van a empezar a odiar. Quiero dar una noticia a todos aquellos que tienen sueños de Dios. Bienvenido a la lista de cuando cuenten los sueños de Dios, la gente comience a dejar de hablarte pacíficamente, comiencen a odiarte. Dice la Biblia, maquinaron para matarle. Y no es porque tuvieran nada con José. Al fin y al cabo eran sus hermanos. Pero ellos dijeron, matémosle, veremos qué ocurre con su sueño. Es decir, que la causa del odio no era la persona de José, sino lo que Dios había depositado en él. Porque te tengo una noticia, quien te odia a ti, no te odia por lo que eres, sino por lo que Dios ha depositado en tu vida. Y si le llegan a decir a José desde el día que cuentes ese sueño, tus hermanos te van a dejar de hablar pacíficamente, te van a querer matar, te van a intentar matar, pero luego van a decir, no, vivo por lo menos nos da dinero, y te van a vender como esclavo, vas a servir a los egipcios, te van a difamar, vas a entrar en la cárcel, estando en la cárcel por una mentira, allí vas a ser el sirviente de los demás. Y para colmo, vas a recibir revelaciones para inconversos, a Faraón, al copero y al panadero. Pero durante 20 años no vas a saber si tu padre está vivo o muerto. Eso fue una agonía para José. Porque cuando ve a sus hermanos dice, lo primero que le dice,
nuestro padre Jacob todavía vive, es decir, desconocía que Jacob estaba vivo. Si le muestran a José el proceso, a lo mejor dice, no quiero el resultado por no pasar todo el proceso. Es lo mismo que le pasó a David, le dijo, sal de la cueva, coge a tu ejército y libera la ciudad de Keila. Y cuando la libera dice, sal de allí, de la ciudad, porque los que están dentro te van a echar en manos de Saúl y te van a matar. Si a mí me lo dice, digo, pues no me mandes a enviarlos si sabes que me van a traicionar. Y dice Dios, es que si te muestro el proceso, seguro no lo aceptas. Porque cuando Dios tiene un trato con gente como David, hace eso. Te envía a liberar ciudades que luego te traicionan. Pero ese es el proceso de Dios. Y si Dios guarda silencio, es por una razón divina. Le dijeron a la mujer de Albert Einstein, ¿nos puedes explicar la teoría de la relatividad de su marido? Y dijo, no le entiendo a mi marido. ¿No le entiendes? Dice, oh no. Bueno, algunas de las cosas, dice, la mayoría de las cosas que mi marido dice son una locura, no las entiendo. Y le dijeron a la mujer de Albert Einstein, ¿por qué razón estás casada con él? Dijo, porque una cosa es que no le entienda y otra muy diferente es que no lo ame. Es en ocasiones de la vida, hermanos, donde entramos en lo que yo he llamado la desinrazón de la vida. Son esos momentos de la vida donde no entendemos nada. Pero escuchen, he entendido algo. Que una cosa es que Dios guarde silencio. Una cosa es que Dios permita algo. Y otra muy diferente es que a mí no me apasione lo que Él hace. Es verdad que estamos viviendo en tribulación y en pobreza, pero yo hoy, iglesia de Manaset, te quiero decir, agárrate a Mateo 6:26. Dice, mirad las aves de los cielos. No siembran ni recogen en granero, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Oigan, un año entero. Este mes hace un año que yo me abandoné en las manos de Dios. Y justamente cuando me abandono azota una pandemia y no se puede trabajar. Sin paro, sin ayudas, sin rentas mínimas, sin salir a trabajar, sin nada. Pero cuando uno se agarra a Dios, te aseguro, y es algo que lo he vivido en mi persona, Dios no te desampara. La iglesia de Esmirna sufría, no me quiero alargar, sufría persecución de a los de afuera, también sufría persecución por los de dentro. Eran aquellos que se decían ser judíos y no lo eran. Porque Satanás había infiltrado gente para hacer daño. Y a ellos, es una palabra fuerte, pero para el mundo judío, decir sinagoga de Satanás no sonaba fuerte. Porque la palabra sinagoga significa asamblea. Lo que Dios le quería decir al pastor de la iglesia, y a la iglesia, hay entre vosotros gente que no son verdaderas, que se reúnen y planean en sus asambleas cómo arruinaros. Y Dios les llama sinagoga de Satanás para decirle al pastor y a los creyentes verdaderos, tranquilo, que si no os invitan a esas reuniones, a mí tampoco me invitan. Pero yo he visto allí al enemigo. Era como decir a los que eran despreciados en las iglesias, si os desprecian a vosotros, tranquilo, que también a mí me desprecian. Porque si al árbol verde le hacen todas esas cosas, dice la Biblia, ¿qué no harán al seco? Vivían en tribulación, en pobreza. Dice la Biblia, pero no teman, les dice Dios, porque he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel y seréis probados y tendréis tribulación 10 días. Aclaro esto a vuelo de pájaro para no dejar dudas. La palabra ahí, echar en la cárcel 10 días, tiene varias interpretaciones. Hay quien cree que la palabra 10 días se refiere a la persecución que vivió la iglesia bajo 10 gobernantes de Roma. Eso sería una interpretación especulativa. Yo no me agarro a ella. Hay quien cree que son 10 días literales.
es una posibilidad muy buena, pero yo tampoco me agarro a esa posibilidad, ya que me parecen pocos días de condena que podrían recibir los cristianos, 10 días nada más. Entonces, cuando aquí la Biblia habla de 10 días, sobre todo en el libro de Apocalipsis, se entiende como que sufrirían un tiempo, y bien podía ser en la cárcel. Vamos a llamarle confinamiento. ¿Y cómo está la iglesia hoy día? En las casas, ¿cómo? Confinados. No deja de ser una cárcel. Tenemos horarios de salida, pero nos han prohibido. Ahora ya tenemos más libertad, pero hemos pasado por una cárcel. Una cárcel personal, pero cárcel al fin y al cabo. Confinamientos. Hemos estado confinados. Pero me encanta el final del texto, dice, pero por 10 días. Cuando la Biblia dice 10 días, es que Dios le está pusiendo límites a esa tribulación. Porque te tengo noticias, iglesia de Manasés, tu tribulación tiene los días contados. Dice la Biblia, lloverá 40 días y 40 noches, ni uno más. ¿Por qué? Porque tu diluvio tiene los días contados. ¿Sabes lo más hermoso de la historia del diluvio? Que llovió durante 40 días, pero cuando terminó el diluvio y Noé salió, Noé vio algo por primera vez, dice la Biblia, que levantó su mirada al cielo y de pronto apareció en el cielo el arco iris. Por primera vez el ser humano vio colores nuevos en el cielo. Te tengo una noticia y si quieres creerla bien, y si no, yo te invito a que la abraces. Cuando se termine este diluvio, hermanos, la iglesia va a ver colores que nunca ha visto, va a haber bendiciones que nunca ha experimentado, va a entrar en lugares de gloria que nunca ha entrado, porque cuando se termine el diluvio aparecerán los colores de la gracia, que son los colores en el arco iris. El arco iris lo ha tomado Satanás como una bandera de un movimiento satánico, pero eso es una blasfemia, ya que el arco iris no representa un movimiento. El arco iris número 1 representa el pacto que Dios ha hecho con el hombre. Número 2 representa el trono de Dios, ya que en Génesis aparece como un pacto y en el Apocalipsis aparece alrededor del trono de Dios. Es un insulto, es una blasfemia tomar esos colores como un movimiento. Eso es lo que hace Satanás. Pero te tengo noticias cuando esta tribulación termine, porque todavía Dios está sentado en su trono, porque todavía Dios no ha perdido el control de la situación. Vienen días de gloria. Termino. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Él no anda por el mundo ofreciendo coronavirus. Mi Dios no anda cada 100 años enviando una pandemia. Miren, esta pandemia creemos que ha sido muy grave, hermanos. Ha tenido muchas muertes, muchos enfermos, mucho dolor. Pero a nivel de pandemias ha sido una de las pequeñas. ¿Por qué? ¿Saben ustedes que la iglesia ya sufrió una pandemia? Pero una iglesia de la cual nosotros bebemos como fuente doctrinal, la iglesia pentecostal. Este movimiento pentecostal, ¿de dónde nace? Del avivamiento en la calle Azusa. William Seymour, que metía la cabeza debajo de una caja, y dice la Biblia que se podía tirar allí horas y horas y horas orando y adorando a Dios, y cuando sacaba la cabeza de la caja y levantaban las manos, dice la historia de los avivamientos que los vecinos llamaban a los bomberos porque literalmente veían un fuego descender, y cuando venían los bomberos no había fuego, claro, era el fuego de Dios que descendía. El movimiento, hermanos, pentecostal nació en la calle Azusa hace 100 años, del año 1918 al 22, en pleno avivamiento, hermanos, se produjo una pandemia conocida como la gripe española.
que cobró la vida entre 25 y 50 millones de personas en la tierra. La diferencia de esa iglesia a la nuestra era abismal. Es que resulta, nosotros tenemos sello para hacer cultos, tenemos internet, predicaciones, tenemos de todo, pero la iglesia de hace 100 años no tenía nada, no tenía red de comunicación, no había teléfonos, no había internet, no había sellos, no había una comunicación como la que tenemos, pero tenían una conexión divina con el Padre. Les bastaba una caja para meter la cabeza debajo de ella y empezar a adorar a Dios, y el fuego de Dios descendía. Cuando la iglesia, hermanos, ay Dios mío, cuando la iglesia se enamore de Dios, por encima de las iglesias, por encima de los cultos, por encima de las posiciones, por encima de todo, se enamoren de Él. Y lo único que necesiten sea una caja para meter la cabeza allí debajo y adorar a Dios. Creo que veremos el fuego de Dios encendido. No puedo terminar de hablar de Esmirna sin hablarles de el cristiano que saltó a la fama en Esmirna. Cuentan la historia de los mártires, que el sábado 23 de febrero del año 155 después de Cristo, en pleno juegos, algarabía y fiesta en la ciudad de Esmirna, hubo un revuelto, y en medio de toda aquella alegría que tenían a causa de tanto alcohol, porque adoraban al Baco, dios del vino, por eso lo he mencionado al principio, a alguien, dice la historia de los mártires, se le ocurrió decir: matemos a los ateos, porque eran una mancha, y eso era: matemos a los cristianos. Y uno de ellos era Policarpo. Alguien dijo: matemos a Policarpo de Esmirna. Y entonces el procónsul de la ciudad dio la orden de buscar a Policarpo de Esmirna. Dice la historia que Policarpo estaba aquel sábado 23 de febrero orando desde la mañana con 2 de sus discípulos. Y les dijo: anoche tuve un sueño. La almohada en la que yo dormía se prendió fuego. Y Dios me ha dicho: Policarpo, es necesario que mueras quemado en la hoguera. No había terminado de las palabras cuando de pronto un golpe tira la puerta, y como si fueran a prender a un delincuente lo atan a un anciano, hermanos. 84 años de edad, atan a un anciano. Me parece ver a Policarpo con su barba blanca, su cara arrugada, sus ojos casi apagados por la edad, cruzando la bella Esmirna en medio de insultos. De modo que le llevaron al procónsul, y el procónsul dijo: Policarpo, hemos decidido darte 3 opciones. Una, negar a Cristo. 2, hacer un sacrificio al César y decir: César es el Señor. O 3, ¿ves la hoguera que han preparado? Te echaremos en ella. Dice la historia que Policarpo agachó su cabeza, estuvo por unos momentos pensando, y entonces él decidió algo. Dijo: el hacer un sacrificio a César está descartado, y entre morir quemado en la hoguera y negar a Cristo, dijo Policarpo: procónsul, tengo 84 años de edad, y desde el día que le conozco ningún mal me ha hecho Jesús. ¿Por qué tendría yo que ofenderle negando su nombre delante de todos? Cuenta la historia de los mártires que Policarpo, en medio de una sonrisa, murió quemado en la hoguera. Necesitamos en este tiempo
un bautismo de fidelidad a Dios. Entendía Esmirna, sé fiel hasta la muerte. Porque la habían aprendido de Policarpo. Daría su vida por el Evangelio. ¿Cómo voy a ofenderle? Qué mal me ha hecho Jesús. Manasés, ¿qué te ha hecho Jesús? Llegar a tu vida y arreglarla. Llegar a tu matrimonio y arreglarlo. Dar sentido a tu existencia. Necesitamos un bautismo de santidad. Es verdad que estamos pasando en tribulación. Es verdad que llega una crisis. Pero yo he entendido que los que amamos a Dios, aquellos que hemos conforme su propósito hemos sido llamados, ni tribulación, ni angustia, ni persecución o hambre me enamora a Dios, soy feliz con Él. Hermanos, las iglesias se han cerrado. Respecto a eso, mi vida ha cambiado en que la iglesia se ha cerrado y no puedo ir al Campo del Ángel. Me duele. Pero mi vida sigue siendo la misma. El que ore, que Dios quite esta pandemia para coger su vida de pecado, no, Dios no va a atender a esa oración. ¿Qué te mueve? ¿Cuál es el deseo de que esta pandemia se quite? Te invito a que oigas este trozo de alabanza y medites. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Solo te necesito a ti. No quiero más. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, No se puede comparar nada contigo. lo que estimaba ya no es importante para mí. Bautismo de santidad. Porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Corre a los pies de Dios hoy, Manasés. Cristo Jesús. Abrázate a Él tranquilo, que Dios te cuida. Tranquilo, que Dios tiene el control, que no te va a dejar, no te va a desamparar. Tranquilo. Aprendamos a confiar en Él, que Él nos cuida, te lo aseguro. Te lo aseguro que Dios te cuida. Gracias, iglesia de Manasés. Gracias por la oportunidad que me han dado de poder predicar hoy. No cojáis mis palabras. Todo aquello que te haya hecho bien ha sido Dios. Todo lo que te haya hecho mal he sido yo. Te ama tanto Dios. Yo bendigo a cada uno de los conectados. Los bendigo en el nombre de Jesús. Yo oro por sus casas, por sus hogares, por sus peticiones. Gracias, Raúl, por invitarme. Gracias. Gracias, hermano mío. Gracias. Gracias, pastor. Ministerios, gracias.
Deseo con todo mi corazón haberos hecho bien en esta noche. Gracias y que Dios les bendiga. Adelante, pastor, adelante. Está el Espíritu Santo de una manera poderosa.